Así es. Entonces, vamos a ver qué es un acto de autoridad. Un acto de autoridad es la transgresión de una hipótesis legal o la transgresión de un derecho fundamental. En el caso penal es lo que se le conoce como el acto reclamado. Es un acto de acción o de omisión que realiza una autoridad. Entonces, nosotros tenemos que comprender que existen principios jurídicos. Estos principios jurídicos son fundamentales para saber cómo la autoridad genera la transgresión de esas hipótesis legales. El conocimiento que da las implicaciones deviene de qué tipo de norma es la que se está transgrediendo, si es una norma sustantiva, si es una norma objetiva, si es una norma subjetiva. Existen tantos problemas legales, se presentan en cada caso es diferente y cada caso es justipreciable en función del sistema de normas que se aplica, pero es importante encontrar las reglas, las directrices que orientarán nuestra estructura de lo que es la formulación de un juicio de garantías. Fíjense, tratándose de un sistema acusatorio, nosotros tenemos el artículo 20 que habla de la publicidad. Todos los actos del proceso deberán de ser públicos. Esa es una regla. Y si esa regla no se aplica, en sentido contrario, se está realizando una transgresión. Posiblemente por una causa justificada, como lo establece la ley, en el caso de que exista la contingencia COVID, en el caso de que sea un periodista, en el caso de que la sala no reúna las condiciones, existe de alguna manera la justificación que puede limitar la publicidad. No obstante, existe la videograbación, la cual, si bien es cierto, puede proteger en un principio a las partes, todas las sentencias en esencia son públicas. La contradicción, este es uno de los principios más trascendentales en el sistema acusatorio, porque a través de él se muestra cómo se hace la aplicación o las múltiples aplicaciones de la norma, porque se trata de una contienda en donde encontramos dos posturas y estas posturas van a ser encontradas. A alguno de los dos le va a favorecer y al que pierde como al que gana pueden acudir al juicio de garantías con base en la violación de alguna de las normas que estuvieron en juego en el escenario de contradicción. Tenemos la concentración y todos los actos procesales se realizan de alguna manera con la máxima de la economía de las actuaciones procesales. De ahí que todas las pruebas, todo el escenario de la carpeta se reúna en un momento para poderle dar celeridad al caso. La continuidad, que eso es algo novísimo, no deben ser interrumpidas, sino que de cierto deben de ser agotados los temas que se van a examinar. Y la inmediación, que eso es algo también muy importante, porque un juez debe continuamente estar presente en la audiencia para poder analizar de manera viva y en presencia de este juez los alegatos, las pruebas y los elementos de contradicción. ¿Qué es lo que nos orientará en el proceso penal para poder desarrollar un juicio de garantías? Estos principios rectores de los que les estoy hablando, todas las reglas que versen sobre los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la seguridad jurídica, los elementos de considerar al momento de la retención, en la legal detención, incluso en las medidas cautelares. Ya el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos establece los medios y las formas de las medidas cautelares. Ahí tenemos 15 formas de cómo interponer un amparo indirecto. En esencia, el más recurrido es la fracción 15, que es la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada. Se pueden controvertir los medios de prueba, se pueden controvertir las pruebas, los alegatos en juicio, porque ellos condensan y contienen los elementos de la teoría del caso y en su momento de lo que es la triada investigadora. No olvidemos que estos principios son normas y estas normas se deben de cumplir. Mandan a la autoridad un deber ser y algunos son más o menos abstractos, es decir, son hipótesis de consecuencias abiertas como las que acabamos de nombrar. Pero un ejemplo de lo que es el principio de igualdad, por ejemplo, supondría que en igual situación deberían de recibir el mismo trato dos personas ante la ley.
El no ser así sería motivo de un juicio de garantías. Jurídicamente no se precisa en los principios cuál es la especificidad, por eso es importante valorar la situación. Tampoco hace la ley una cuestión de manifestación de lo que es el trato de manera específica. Pueden ser innumerables las circunstancias, pero en el momento en el que se constituyan, en ese momento se cierran las garantías para poder alegar el menosprecio de las mismas o para poder alegar un juicio de garantías. ¿Cómo vamos a hacer el planteamiento, colegas? Si nosotros ya mencionamos que son innumerables los derechos, innumerable la cantidad de intenciones legales y conocemos de antemano la realidad legal, en el proceso penal nosotros tenemos el escenario del juicio y entre las partes, como se da un proceso litigioso y dos normas se confrontan para dirimir la circunstancia, tenemos que ver que tratándose de amparo va a ser en contra de los actos de la oralidad. Todas aquellas cuestiones que se opongan a los principios mencionados, a las directrices del sistema acusatorio y a las normas internacionales basadas en derechos humanos son susceptibles de ser justipreciadas a través de lo que es el juicio de garantías. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la ponderación? Tenemos que desarrollar un argumento legal. ¿Cómo vamos a hacer el argumento legal? Nosotros sabemos que todos aquellos que son juristas, todos aquellos que son litigantes, incluso los estudiantes, deben de tener bien presente que argumentar es saber decir algo de la manera adecuada, en la forma adecuada, al tiempo adecuado y por las razones adecuadas. En síntesis, argumentar legalmente es saber argumentar con base en la ley. Si nosotros sabemos realizar esto, vamos a tener un objetivo jurídico y vamos a saber que cada una de las etapas tiene recursos penales, de tiempo y de argumento. Si visualizamos los efectos y esos efectos nos dejan situaciones no deseadas, entonces nosotros estamos con un pie adentro de que se conceda a favor la corroboración de nuestra opinión a través de un veredicto del juicio de garantías. El juicio de amparo, como es muy técnico, va a descubrir al verdadero litigante, va a descubrir su pensamiento, va a descubrir cuáles son sus armas, porque es ahí donde se condensa la teoría del caso y el origen de los servicios profesionales que están influidos por la experiencia. Por eso yo decía hace un momento, es muy importante tener en consideración que una estrategia legal debe de ser con base en una estrategia objetiva. El juicio de amparo si bien es cierto, es una institución paradigmática, se nutre de todas las pautas de la conducta. Por eso es que un profesional del derecho debe tener conocimiento de ello. Es una obligación que acarrea el sistema acusatorio adversarial y oral, tener las bases para argumentar. Y como les comenté hace rato, saber argumentar es saber decir de la manera adecuada al tiempo indicado que nos establecen las normas orientadoras de la acción de la autoridad. ¿Cuál es el argumento para motivar un juicio de garantías, colegas? Actos de molestia. Actos de molestia. Artículo 14, artículo 16, artículo 17 de la Carta Magna, artículo 18, artículo 19. Todo esto se le conoce el artículo 20. Desde luego, el 20 es el eje que atraviesa todo nuestro sistema acusatorio. Nosotros tenemos la posibilidad de saber cuál va a ser la acción. Tenemos a priori el derecho, incluso la omisión que a posteriori puede manifestar la autoridad, la omisión de respetar un derecho. Nosotros tenemos que tener bien presente eso para motivar un juicio de garantías, el argumento que puede ser una de las manifestaciones que se presente. Un juicio de garantías, me parece que una de las habilidades, si es que no la más importante, que todo buen abogado debe de saber desarrollar esta práctica forense. Si nosotros tenemos un conjunto de razonamientos jurídicos que demuestran, que justifiquen, que persuaden y que orientan,
nosotros vamos a tener una proposición fáctica que debe estar basada en una proposición normativa. En un juicio de garantías para la resolución de un caso controvertido, el tribunal que la analice siempre va a analizar esto, el conjunto de razonamientos jurídicos para demostrar, para justificar, persuadir o refutar una postura en relación a alguna proposición fáctica. No olvidemos entonces que los actos procesales de cada una de las etapas son datos, medios de prueba y pruebas. Ahí se encuentran las razones legales de las partes y los argumentos. Ahí se encuentra la seguridad jurídica que debe de tener un abogado y también se encuentra el vacío interpretativo. Tenemos como eje rumbo las medidas cautelares, tenemos como medios y formas de investigación también lo que hace el Ministerio Público y tenemos en síntesis autos, resoluciones y sentencias para acudir a un juicio de garantías. No perdamos de vista que los actos procesales son de las partes, son actos de parte los que provienen de un individuo. La posición procesal del demandante o que bien se configure en el proceso pueden ser dos tipos de actos de postulación o actos positivos. Y aquí vamos a ver, un acto de postulación es de las partes, y se trata de la admisibilidad y de la fundabilidad de una petición a consideración del juez. Entonces él nos podrá dar un punto de vista si la idoneidad del acto es conforme al derecho, en este caso al derecho material, para alcanzar la finalidad del acto de postulación recurrida. Y en el caso de los actos dispositivos, son los que se producen directamente en los efectos del proceso. Son los actos que emite el órgano jurisdiccional y son emanados de él, son emanados del juzgador, del secretario, son emanados de otros funcionarios. Esos actos son actos de autoridad, son actos positivos. ¿Dónde voy a aplicar entonces el análisis legal? Huelga decir nuevamente que en el argumento de control, en el argumento de vinculación a proceso, en el argumento de la medida cautelar, en la contestación de la acusación, en la admisión o el desahogo probatorio, en los argumentos de litigación oral, incluso en la teoría del caso, porque si la teoría del caso, el postulante refiere que uno de sus propósitos es demostrar y no lo demuestra, entonces también eso puede ser susceptible de que sea controvertible a través de un juicio de garantías. Es decir, todas las formalidades esenciales del procedimiento pueden ser sujetas de un juicio de garantías, no perdiendo de vista que hay actos que son de imposible reparación. Por lo tanto, son actos que o bien ya precluyó el derecho, o bien son actos consentidos, o bien son actos que en su momento omitió realizar la autoridad, pero que precluye el derecho en el momento en el que pasa a la siguiente etapa. Eso no hay que perderlo de vista. Y aquí hacemos una síntesis de las garantías individuales que deben de ser más importantes para tomar en consideración estas posturas que denominamos la esfera jurídica del gobernado. Tenemos la garantía número 1, en donde toda aquella condición que genere una discriminación, en este caso una discriminación positiva, que puede ser por condición, que puede ser por persona, que puede ser por la aplicación de un derecho, nosotros tenemos la posibilidad de acudir, porque ahí en el artículo 1 se condensa el principio de convencionalidad, se condensa el principio pro homine y pro persona. En el número 8, la garantía de derecho de petición. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar información y debe de hacerse de manera escrita, de manera pacífica, de manera respetuosa, para que la autoridad tenga la obligación de, en un periodo breve, contestar a través del mismo medio. El artículo 14, en él se encuentra la garantía, que es seguridad jurídica de la irretroactividad de la ley
y de los actos de molestia lo encontramos aquí en el artículo 16. Incluso la fundamentación y la motivación 14 y 16 van de la mano, porque en el 16 encontramos en el párrafo, si no me recuerdo, es el párrafo sexto, se encuentra la legal retención que puede realizar cualquier persona tratándose de una circunstancia que sea un caso que configure un delito. Cualquier persona puede retener, inmediatamente deberá poner a disposición ante Ministerio Público. El artículo 17, en donde establece que los tribunales aplicarán de manera expedita, de manera gratuita y de manera imparcial la ley. Entonces ahí tenemos la certeza de que se nos aplique por tribunales especializados. En el artículo 18, que se encuentra la garantía del derecho a la reinserción de toda persona que, ya habiendo adquirido la categoría de sentenciado, adquiere el derecho a legalmente ser reinsertado bajo las modalidades que establece la ley. El artículo 19, en donde se encuentra la legal detención que hace el Ministerio Público, que puede ser término, es lo que se conoce como término constitucional de 72 horas, o bien el doble tratándose de casos de delincuencia organizada. Y tenemos el 20, que es la génesis del sistema acusatorio, que tiene dos etapas. La primera, su primer párrafo, que refiere que nuestro sistema decanta en un sistema acusatorio adversarial y oral, y la segunda parte, en donde se encuentran los principios que ya mencionamos, que es el principio de inmediación, de concentración, de publicidad, de contradicción y de inmediación. Entonces ahí se encuentran estos principios. El artículo 21, en donde encontramos la garantía que establece que la facultad del Ministerio Público de investigar está limitada por los lineamientos que establece la ley. No puede investigar cualquier cosa, sí está obligado a investigar delitos, pero debe hacerlo con base en el marco que le establece su propia normatividad. El artículo 22, que tratándose de las penas inusitadas, trascendentales o degradantes en relación con el artículo primero, nosotros encontramos ahí certidumbre de que no pueden ser aplicadas a cualquier persona, menos aún fuera de juicio. El artículo 23, en donde se establece que no se puede aplicar dos veces pena tratándose de los mismos hechos. No bis in idem es el principio que regula el artículo 23. Y el artículo 133, que es el que amarra toda la gama de derechos humanos que nuestro sistema jurídico mexicano ha suscrito con otros países. Entonces ahí es donde se encuentra artículo 133. Es necesario toda esta gama para poder generar un acto reclamado y para poder entender y comprender cuál va a ser el argumento de derecho positivo que nosotros vamos a solicitar sea analizado a través de un tribunal constitucional. Pasamos a esta parte, que esta es la parte de práctica forense. ¿Cuál es el objeto de un juicio? Nos lo dice el artículo 1 de la Ley de Amparo. Resolver estas controversias que ya venimos planteando, que se susciten por normas generales, por actos u omisiones que violen los derechos humanos. Actos u omisiones. Va a resolver, ese es el objeto de un juicio de garantías. ¿Cuáles son los actos que se pueden impugnar? La norma general, el acto o la omisión de autoridad que se reclame en cada una de las etapas procesales que venimos mencionando. ¿Cuáles son los requisitos? Y esto ya versa sobre práctica forense de derecho de amparo. El artículo 108 nos establece que se debe de formular por escrito o a través de medios electrónicos. También se puede formular de manera oral, no obstante, no existen ni los mecanismos ni los medios, o sea, existe todavía algo que no se puede aplicar en ese sentido, toda vez que no lo puedes aplicar en el momento en el que te están dando una resolución. Pero la ley exegéticamente te establece, el artículo 108, la forma en la que se presentan estos requisitos. Y vamos a ver. Aquí los tenemos. La formulación de la demanda requiere de estos 8 elementos. Los primeros 4 se trata de los requisitos básicos que se necesitan para poder interponer un amparo cuando se trate de privación
de la vida, privación de la libertad, es un caso urgente y basta con estos 4 para poder solicitar un juicio de garantías. En el caso de los 8 completos es lo que necesitamos tratándose de un acto de autoridad. El nombre del quejoso o quién es el que va a promover en su nombre, quién tiene la atribución para promover en su nombre, el domicilio, la autoridad a la que se le imputa el acto de autoridad, la norma que se reclame, el protesto de ley, que ese es importante porque si no los van a prevenir, los preceptos que conforme al artículo 1 ustedes consideren que son los actos de autoridad que se violan, que contengan los derechos humanos, incluso las normas constitucionales, si en el caso de que es un estado y hay una norma constitucional que es reservada a ese estado, a cada entidad, y los conceptos de violación. El concepto de violación va a ser el argumento que se va a utilizar para poder manifestar que el agravio se desarrolló. Y el fin del juicio de garantías es pues que se restituya o que en este caso se quite el agravio, ¿no? O que en el caso se confirme el beneficio en el caso de que sea la parte contraria. ¿Quién tiene la capacidad para interponer? De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Amparo, quien se dice ser el titular de un derecho subjetivo, quien tiene el interés legítimo. ¿Y quién es el que puede interponer de manera conjunta? Bueno, puede interponer 2 o más personas, porque ahora, de acuerdo con la nueva Ley de Amparo, el amparo puede ser individual o puede ser colectivo. Lo puede presentar una persona física o lo puede presentar una persona moral. Tenemos aquí este esquema, entonces, para redondear lo que les vengo platicando, el esquema del sistema penal acusatorio tiene 3 fases. La fase preliminar, que es la fase de investigación, la fase intermedia y la fase de juicio oral. En ellos se condensa el periodo en el que se judicializa la investigación y el periodo en el que se prepara el juicio oral. En toda esta etapa se atrapa esta esfera jurídica, se atrapa todos los derechos que deben de respetarse en igualdad de circunstancias con base en los principios del artículo 20 a todo ciudadano. Si no es así, ¿quién tiene competencia para poder conocer eso? La Suprema Corte, los tribunales colegiados, los juzgados unitarios de circuito y los juzgados de distrito, tratándose de amparo indirecto. Eso es muy importante, no hay que perderlo de vista. ¿Cómo se van a impugnar? Si, por ejemplo, se interpone un amparo y el amparo se niega, ¿cómo se puede impugnar? La Ley de Amparo lo establece en el artículo 80. Se establece a través de 3 formas: la revisión, la queja y la reclamación. En el caso de la revisión, puede ser, aquí por ejemplo, tenemos ya varias circunstancias que pueden anclarse específicamente en el sistema acusatorio. Por ejemplo, el caso de una suspensión, el caso de una ilegal retención, el caso de un acuerdo, el acuerdo de consignación, el caso de un sobreseimiento a una petición, las que resuelvan sobre constitucionalidad, las que fijen un criterio de importancia. Esto es muy interesante. El término, no lo deben de perder de vista, el término para interponer una revisión una vez que no se conceda un amparo es de 10 días. Tratándose de la queja, lo establece el artículo 97 de la Ley de Amparo. En la queja se podrá interponer en contra del amparo directo cuando se les desecha la demanda, cuando se les conceda o se les niegue la suspensión, cuando el interesado tenga el carácter de tercer interesado y no se le dé notificación, no sea llamado a juicio. Entonces ahí nosotros tenemos la posibilidad de, en un término de 5 días, interponer la queja. Y tenemos el tercer medio de impugnación, que es la reclamación, y esta procede contra los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los presidentes de las salas. El término es de 3 días. En todos los casos, siempre se deberá expresar por escrito, señalando los agravios que genera o causa el amparo indirecto. Muy bien, llegamos a un tema que es trascendental, porque esto es soporte del argumento. De acuerdo con el 215 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios y por contradicción. Pero aquí la jurisprudencia es obligatoria, es decir, es un criterio que manda a la autoridad sí o sí poder desarrollar
la aplicación de una norma ante una circunstancia, ante un problema de orden jurídico que se esté planteando. Entonces, la jurisprudencia es obligatoria para las autoridades, sobre todo tratándose del orden común. En el caso de los litigantes en materia penal, que ya sea civil, ya sea materia penal local o federal, están de alguna manera robusteciendo su argumento legal en el momento en el que están utilizando una jurisprudencia que sea de obligación asumirla, respetarla por parte de la autoridad. Colegas, todo acto reclamado mediante juicio de garantías debe tener estas características. Debe de ser visible, debe de ser identificable, visible en una norma, identificable en cada una de las manifestaciones que nosotros hagamos. Debe de ser autosuficiente y debe de soportar el hecho. Eso es importantísimo y no perderlo de vista, que todo hecho que se invoque en juicio siempre deberá ser controvertible, porque por lo menos tratándose de un juicio de garantías, se debe de aludir que existe una duda razonable en relación a lo que se está peticionando. Puede ser controvertible si es que está publicitado. Y si es autosuficiente, entonces tenemos el soporte de la hipótesis legal. Aquí nosotros podemos ver la tríada de la gestión argumentativa en amparo. Tenemos lo que es la teoría del caso. Tenemos en un juicio de amparo el elemento probatorio, la evidencia, tenemos el elemento fáctico y el elemento jurídico. Es lo que nos va a dar la tríada para poder desarrollar el argumento legal. Los elementos jurídicos no hay que perder de vista que, tratándose de los principios de orden normativo, tienen que estar o verse anclados en lo que se le conoce como la teoría del delito. Y la teoría del delito nos habla de que puede existir un acto típico jurídico, antijurídico, culpable y sancionable. Si no reúne estos requisitos, entonces uno de los tres elementos, que en este caso son las proposiciones normativas, van a tener mayor soporte para que pueda otorgarse un recurso de amparo. Los elementos fácticos deben de tomarse en consideración siempre, que deben de ser hechos relativos a los criterios que utilizó la autoridad. En este caso, o bien el juez, o bien el fiscal, o bien el asesor jurídico, tratándose de la postura de una defensa, ya sea pública o privada. Por tanto, estas proposiciones fácticas de las que nosotros estamos hablando son importantes tenerlas a la mano. Si tú estás en un juicio, documentarlas una vez terminado el juicio, inmediatamente tramitar tu juicio de garantía si a tu consideración ves que esa garantía está siendo transgredida. Así es, colegas. Entonces nosotros les pasamos aquí este modelo de interpretación, que en un juicio de amparo, como es la ultra ratio iuris, a nadie le gusta que atropellen sus derechos. El juicio de garantías va a ser muy eficiente, va a ser muy eficaz si nosotros comprendemos lo que es una esfera jurídica. Por ello es importante saber que para que sea más efectivo se tiene que tener en consideración lo que es una teoría del caso. Si quieres resolver, si quieres sustentar y si quieres convencer, lo tienes que hacer a través del argumento legal. La duda es razonable si legalmente es posible, y es posible si es objetiva. Si no se te otorga un juicio de garantías, es porque dejaste pasar la oportunidad en los datos de prueba, porque dejaste que brincaran los medios de prueba, y porque las razones, los argumentos jurídicos no los vio la autoridad, no los evidenciaste, y al no manifestarlos, tus medios probatorios pueden ser aún sujetos de juicio de garantía si tú alegas una omisión. Pero debes de tener plena conciencia de que esto se trata de estrategias, se trata de argumentos, se trata de técnicas y destrezas de litigio. Vamos a ver algunos comentarios que nos estén haciendo aquí a través de internet.
muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por todo lo que nos están comentando aquí a través de la plataforma. Muchas gracias a Sofía, a Luis Vega, muchas gracias porque nos han seguido. Colegas, pues muchas gracias les queremos dar a ustedes porque nosotros tenemos una visión. La oralidad tiene una naturaleza, la actuación de las partes contiene el sentido de las normas. Pensar como las partes es pensar cómo piensa el Ministerio Público, cómo piensa el asesor jurídico, cómo piensa cada una de las partes, es llevar un paso adelante. Juicio de amparo es una incitación a reflexionar, es verdad lo que voy a comunicar, lo estoy haciendo a través de método, la conducta delictiva está siendo analizada de manera objetiva, la voluntad que se expresó en los estatutos del escenario adversarial está siendo legalmente razonada, existe una razón de ser del sistema, se trata de ser justo. Deontológicamente hablando, sabemos que existen vicios del procedimiento y sabemos que también existen razones que son de orden empírica o política de diversa razón. Nosotros apelamos a los límites de la razón para la acción, porque se trata de la libertad. El reto del sistema penal acusatorio es la lógica del principio rector de la razón. Nosotros les compartimos esta técnica, elimina los argumentos que sean innecesarios. No promuevas amparos por promoverlos, simplemente razona tus acciones dilatorias, porque muchas veces interpones amparo únicamente por dilatar el juicio, pero tienes que tener clara tu función, porque si tú tienes la técnica no vas a realizar acciones dilatorias, porque se trata de la libertad, se trata del valor de las normas. Incrementa el análisis, colega, porque es muy importante para el desarrollo de argumentos. Sobre todo, incrementa el análisis en los derechos fundamentales y construye un objetivo y un propósito. Argumentar es saber decir, saber hacer y saber ser. Es muy importante no tenerlo en descuido, no olvidarlo, tenerlo siempre presente. Estamos por terminar. El nuevo sistema acusatorio adversarial oral precisa una nueva forma de pensar, una nueva forma de ser y una nueva forma de ser. Nosotros apelamos a que, tratándose del sistema acusatorio adversarial oral, los conocimientos se deben de colegiar. Nosotros vamos a transmitir la siguiente semana a la misma hora el ABC de la carpeta de integración de una investigación. El 11 de septiembre a las 6 horas estás cordialmente invitado a que nos acompañes. Déjanos debajo del video tus puntos de vista, déjanos tu sentir. Nosotros lo atendemos puntualmente y te invitamos a que ustedes puedan participar con esta forma de cómo vemos el derecho. Nosotros pensamos que construir una defensa legal precisa saber persuadir. Invertir en ti, invertir en tus ideas, siempre va a generar los mejores dividendos. Nosotros tenemos una frase que es la frase de nuestra visión: aprende, transforma e implementa. El Instituto Jurídico Soter, la Fundación Cárdenas Libre, demuestra que saber ser es saber hacer. El instituto les da las gracias, la fundación le da las gracias. Que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias por su participación. Estamos contentos de que nos hayan seguido, estamos contentos de que nos hayan acompañado. Gracias, hasta pronto.